Era una noche oscura en el bosque de Redwood. Habíamos llegado en la tarde, un grupo de 5 amigos, listos para disfrutar de un fin de semana de aventura y risas. La emoción de acampar bajo las estrellas nos llenaba de energía, y mientras el sol se ocultaba entre los árboles, encendimos una fogata que iluminaba nuestro pequeño campamento. La noche prometía ser mágica, pero lo que no sabíamos era que la verdadera historia comenzaría mucho después de que el fuego se apagara. A medida que la oscuridad se cernía sobre nosotros, comenzamos a contar historias de terror. Cada relato parecía más escalofriante que el anterior. Hablamos de fantasmas, del chupacabras y, por supuesto, de la leyenda de Pie Grande. Aquel monstruo, según la leyenda, vagaba por los bosques de América del Norte, un ser gigantesco que se escondía en las sombras, siempre observando, siempre acechando. ¿Alguna vez han visto algo extraño en el bosque?, preguntó Javier, con una sonrisa burlona. Yo creo que solo son historias para asustar a los niños. Dímelo a mí, le respondí. Pero hay quienes afirman haberlo visto de verdad. La risa se desvaneció cuando Marta, la más sensible del grupo, se puso seria. A veces, es mejor no jugar con estas historias. Puede que estén basadas en algo real. La noche avanzaba y la brisa traía consigo un aire helado. El fuego chisporroteaba mientras lanzaba sombras danzantes entre los árboles. Finalmente, decidimos que era hora de dormir. Nos acomodamos en nuestras tiendas, el murmullo del bosque era el único sonido que nos acompañaba. Sin embargo, algo no se sentía bien. Desperté en medio de la noche. El silencio era abrumador. No podía escuchar a mis amigos, incluso el crujido de las hojas parecía haberse detenido. Miré mi reloj, era la 1 de la madrugada. Me incorporé, tratando de escuchar cualquier sonido que pudiera indicar que mis amigos estaban bien. Entonces lo oí. Un sonido profundo, casi como un retumbar, resonaba en la distancia. Era un ruido que no podía identificar, no era el viento ni el movimiento de los animales. Era algo más, algo que se arrastraba en la oscuridad. Me levanté de mi saco de dormir, el corazón latiéndome en el pecho. Abrí la cremallera de la tienda y asomé la cabeza. La fogata ya se había apagado, y la luz de la luna apenas iluminaba el terreno. Miré hacia los árboles, intentando discernir cualquier movimiento. Entonces lo vi, una sombra gigante entre los troncos, inmóvil pero claramente presente. Parpadeé, convencido de que mis ojos me estaban engañando, pero la figura seguía allí, imponente y silenciosa. Aterrorizado, retrocedí dentro de la tienda y traté de despertar a mis amigos, pero no podía. Estaban profundamente dormidos. Decidí que debía salir y comprobar si realmente había algo o si era producto de mi imaginación. Tomé una linterna y, con manos temblorosas, salí de la tienda. El aire estaba helado, y cada paso que daba parecía resonar en el silencio del bosque. La figura había desaparecido. Miré a mi alrededor, buscando cualquier indicio de lo que había visto. Entonces, un crujido resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero solo vi la oscuridad. El sonido continuó, un crujido más intenso, como si algo grande se moviera entre los árboles. En ese momento, decidí que era mejor volver a la tienda. Cuando entré, el sudor corría por mi frente y mi corazón aún latía con fuerza. No podía dormir, así que me quedé despierto, escuchando el silencio, esperando que el amanecer llegara pronto. El amanecer llegó lentamente, iluminando el bosque con un brillo tenue. Mis amigos comenzaron a despertar, ajenos a mi experiencia de la noche anterior. Les conté lo que había visto, pero solo se rieron, pensando que era una broma. Solo era un juego de sombras, dijo Javier, mientras se estiraba y se preparaba para el desayuno. Sin embargo, yo sabía que había algo en el bosque, algo que nos observaba. A lo largo del día, intenté actuar como si no pasara nada, pero la inquietud seguía latente en mi interior. Decidimos hacer una caminata por un sendero cercano, con la esperanza de que el aire fresco y el ejercicio despejaran mi mente. A medida que nos adentrábamos en el bosque, la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando un hermoso mosaico de sombras y luces en el suelo. Sin embargo, la sensación de ser observados no me abandonaba. Cada crujido de las ramas y susurro del viento me hacía mirar hacia atrás, esperando ver esa sombra de nuevo. ¿Estás bien?, me preguntó Marta, notando mi inquietud. Te ves pálido.
Solo un poco de insomnio, respondí, intentando restarle importancia. No dormí muy bien anoche. Quizás deberías dejar de contar historias de terror, bromeó Javier, pero su risa no logró aliviar mi ansiedad. Después de un par de horas de caminata, decidimos hacer una pausa cerca de un pequeño arroyo. Nos sentamos en las rocas, disfrutando de un almuerzo improvisado de sándwiches y frutas. El sonido del agua fluyendo era relajante y por un momento logré olvidar la sombra que había visto. Mientras comíamos, Marta sugirió que tomáramos algunas fotos para recordar el viaje. Vamos a hacer una foto grupal, dijo con entusiasmo. Todos nos alineamos, sonriendo para la cámara. Sin embargo, cuando Javier revisó las fotos, su expresión cambió. ¿Qué es esto?, preguntó, pasando la cámara a los demás. En la imagen, detrás de nosotros, se podía ver una figura borrosa, alta y oscura, entre los árboles. No era clara, pero estaba ahí, inconfundiblemente presente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Es solo un efecto de la cámara, intentó minimizar Javier, pero su voz temblaba. Marta no estaba tan segura. Eso no parece normal. ¿Qué está pasando aquí? Decidimos regresar al campamento. La risa y el buen humor que nos habían acompañado durante el día se desvanecieron. Cada vez que escuchaba un crujido en los arbustos, el miedo se apoderaba de mí. Al llegar, la noche comenzó a caer nuevamente y el aire se volvió frío y denso. Con el fuego encendido, tratamos de distraernos. Había un sentimiento de tensión en el aire. Las sombras parecían alargarse y el bosque cobraba una vida propia. La conversación se volvió superficial, como si todos sintieran que había algo más grande acechando en la oscuridad. Cuando la noche llegó por completo, decidimos jugar a un juego de mesa para mantenernos ocupados. Sin embargo, no pasaron más de 10 minutos antes de que un estruendo resonara en el bosque, como si algo pesado hubiera caído entre los árboles. Todos nos miramos, el juego olvidado. ¿Qué fue eso?, preguntó Marta, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Quizás un árbol cayó. Voy a ver, dijo Javier, levantándose. No puede ser nada. No, espera, le advertí, pero ya estaba caminando hacia la dirección del sonido. A pesar de mi miedo, decidí seguirlo. Mis amigos me siguieron y pronto nos encontramos todos tratando de asomarnos entre los árboles. El aire estaba impregnado de una tensión palpable. Mientras avanzábamos, el silencio del bosque se volvió abrumador. Ni un solo sonido de animales, ni el susurro del viento. Solo la respiración entrecortada de nuestros grupos. ¿Dónde estás, Javier?, llamé, pero la respuesta fue un eco vacío. La oscuridad se había engullido por completo, y todo lo que podía ver era la tenue luz de nuestras linternas, luchando por atravesar la negrura. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche. Era Javier. Corriendo hacia el sonido, llegamos a un claro donde él estaba de pie, paralizado, apuntando con su linterna hacia un gran árbol caído. Al lado de este, había huellas enormes, mucho más grandes que cualquier cosa que hubiéramos visto. Las marcas eran profundas, como si algo gigantesco hubiera pasado por allí. ¿Qué demonios es esto?, dijo Javier, con la voz temblorosa. No puede ser real. Debemos irnos, recomendó Marta, comenzando a retroceder. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, un sonido sordo resonó en el bosque, un retumbar que parecía venir de todas direcciones. Las copas de los árboles se movieron, como si una fuerza invisible estuviera empujándolas. La sensación de ser observado se volvió abrumadora. Sentí que el aire se volvía más denso, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Rápido, volvamos al campamento, grité, y todos comenzamos a correr, nuestros corazones latiendo al unísono con el eco de nuestros pasos. Las ramas crujían a nuestro alrededor y detrás de nosotros, un sonido de pasos pesados seguía nuestro rastro. No nos atrevíamos a mirar atrás, pero sabíamos que no era nuestra imaginación. Algo estaba allí, persiguiéndonos. Finalmente, llegamos a la seguridad de la fogata, donde el fuego aún ardía débilmente. Nos reunimos, tratando de recuperar el aliento. La luz del fuego parecía tenue en comparación con la negrura que nos rodeaba. Miré a mis amigos, sus rostros estaban pálidos y llenos de miedo. ¿Qué fue eso?, preguntó Marta, sus ojos abiertos como platos. No lo sé, respondí, al borde del pánico. Pero debemos mantener el fuego encendido.
Nos sentamos alrededor de la fogata, tratando de mantener la calma. La noche se alargó y el silencio se volvió aún más opresivo. Las sombras parecían moverse, como si el bosque estuviera vivo, esperando. Cada crujido, cada susurro del viento, nos hacía saltar. Tenía la sensación de que no estábamos solos, que algo nos estaba observando desde la oscuridad. ¿Por qué no encendemos más leña?, sugirió Javier, visiblemente nervioso. Necesitamos más luz. Asentí, y todos nos levantamos para buscar ramas secas y troncos. Mientras lo hacíamos, el sonido volvió, un retumbar profundo que resonaba en el suelo. Esta vez estaba más cerca. Nos miramos, sabiendo que no era un eco de nuestra imaginación. Algo grande se movía en el bosque. El fuego crepitaba mientras lanzábamos más leña, pero el miedo nos envolvía. De repente, Marta gritó y apuntó hacia un lado del campamento. Allí, entre los árboles, pude ver una figura. No era clara, pero su silueta era inconfundiblemente enorme. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma, un ser alto y robusto que se erguía entre los troncos. La figura permanecía inmóvil, observándonos. «Es pie grande», murmuró Javier, su voz apenas un susurro. «No puede ser real». «Debemos quedarnos juntos», dije, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. La figura no se movía, pero su presencia era aterradora. Cada uno de nosotros se aferró a la esperanza de que el fuego nos protegería. Los minutos se convirtieron en horas. La figura seguía allí, acechante, siempre en la periferia de nuestra visión. A veces, creía ver un brillo en sus ojos, como si estuviera evaluándonos, estudiando nuestros movimientos. La tensión creció entre nosotros, y la conversación se volvió limitada a murmullos y susurros. «¿Por qué no se va?», preguntó Marta, su voz temblando. «Si no quiere hacernos daño, ¿por qué nos acecha?». «No lo sé», respondí, tratando de encontrar alguna lógica en lo que estábamos viviendo. «Quizás está protegiendo su territorio». Finalmente, la figura desapareció en la oscuridad y el silencio volvió a envolvernos. Pero no era un silencio reconfortante. La sensación de que algo estaba por suceder se intensificó. Decidimos que no podíamos quedarnos más tiempo. Teníamos que salir del bosque. «Vamos a empacar», dije con determinación. «Debemos irnos ahora». Comenzamos a recoger nuestras cosas, el miedo palpable en el aire. Mientras empacábamos, sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando mi linterna hacia el sonido, pero no había nada. Solo la oscuridad. Cuando terminamos de empacar, comenzamos a avanzar hacia el sendero de regreso. Sin embargo, a medida que nos alejábamos del campamento, la sensación de ser observados regresó con más fuerza. Miré hacia atrás, y allí estaba esa sombra, más cerca esta vez, como si estuviera siguiendo nuestros pasos. «Apúrate», grité, y comenzamos a correr, la adrenalina bombeando en nuestras venas. El sendero estaba oscuro, y las linternas apenas iluminaban el camino. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentir que esa presencia nos seguía, cada vez más cerca. «No mires atrás», gritó Javier, su voz llena de pánico. «Solo corre». El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, las ramas se estiraban como manos gélidas tratando de detenernos. Los ecos de nuestros pasos resonaban en el silencio opresivo, y mientras corríamos, el sonido de algo grande tras nosotros se hacía más claro. Era un retumbar que hacía vibrar el suelo. De repente, Marta tropezó y cayó al suelo. Me detuve en seco. «Marta», grité, extendiendo la mano hacia ella. «Levántate». «No puedo», dijo, respirando con dificultad. «Me duele el tobillo». No había tiempo para dudar. «Javier, ayúdala», ordené, mientras miraba a los árboles con temor. La sombra se movía entre ellos, y en un instante se sentía más cerca que nunca. Javier se agachó y ayudó a Marta a levantarse, mientras yo miraba hacia atrás, sintiendo que la figura estaba cada vez más cerca. «Vamos, tenemos que irnos», grité, y juntos, comenzamos a avanzar de nuevo, con Marta apoyada en Javier. Finalmente, alcanzamos la salida del sendero y llegamos a un claro. La luz de la luna iluminaba el terreno, y por un momento, sentí que estábamos a salvo. Pero la tranquilidad fue breve. El retumbar volvió a resonar, más fuerte que antes, como un trueno en la noche. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Javier, su rostro pálido y sudoroso.
Debemos llegar al coche, respondí, señalando hacia el área donde habíamos estacionado. Solo un poco más. Empezamos a avanzar, los ojos fijos en el camino, temerosos de lo que podría haber en la oscuridad. A cada paso, el sonido detrás de nosotros se hacía más intenso. Era un eco constante que parecía burlarse de nuestra desesperación. Sin embargo, al llegar al borde del claro, el sonido se detuvo. Fue un silencio abrumador, como si el bosque mismo hubiera contenido la respiración. Nos detuvimos, mirando a nuestro alrededor, esperando que la figura apareciera nuevamente. Pero no lo hizo. ¿Por qué se detuvo?, preguntó Marta, su voz temblando. ¿Qué está pasando? No lo sé, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Quizás se fue. Decidimos continuar, casi arrastrándonos hacia el coche. Cada paso que dábamos era un acto de valentía, pero el miedo seguía acechándonos. Cuando finalmente llegamos al automóvil, la luz de la luna iluminó el lugar donde habíamos aparcado. Por favor, que esté abierto, murmuré, mientras un sudor frío se deslizaba por mi frente. Al llegar a la puerta, la abrí rápidamente. Todos se metieron dentro, y yo cerré la puerta de un golpe, como si eso pudiera protegernos de la oscuridad. Enciende el motor, ordenó Javier, y con manos temblorosas, giré la llave. El motor rugió, un sonido reconfortante en medio de la tensión. Vámonos de aquí, grité, y pisé el acelerador. Las luces del coche iluminaron el camino al frente, pero no podía evitar mirar por el espejo retrovisor. La oscuridad del bosque parecía más densa, como si algo estuviera esperando en las sombras. Mientras conducía, el sonido de los árboles crujientes se desvaneció detrás de nosotros. Pero no podía sacudirme la sensación de que todavía nos observaban. Con cada kilómetro que avanzábamos, el peso en mi pecho se aligeraba, pero la inquietud seguía presente. Finalmente, alcanzamos la carretera principal y el bosque quedó atrás. Con cada metro que avanzábamos, la tensión en el coche se disipaba lentamente. Marta respiraba con dificultad y Javier intentaba calmarla. Estamos a salvo, decía, pero yo sabía que el bosque tenía secretos y que esa sombra no se iría tan fácilmente. ¿Qué fue eso realmente?, preguntó Marta, rompiendo el silencio. ¿Era Pie Grande? ¿O algo peor? No lo sé, respondí, mi voz llena de incertidumbre. Nadie dijo nada por el resto del camino. Al llegar a la ciudad nos despedimos y desde entonces jamás nos hemos visto de nuevo.